Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 613 de Política de la Mexicana correspondiente a este sábado 13 para variar de abril 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y otro diferendo más de nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que uno ya no sabe cuándo sí, cuándo no, por eso se afirma que hoy sí y mañana también, cae siempre en diferendo con sus cercanos colaboradores, desde secretarios hasta funcionarios de otros niveles, como fue el caso de Guillermo García, del famoso Guillermo García, de la famosa Comisión Reguladora de Energía. ¿Se acuerdan? Que por decir que las propuestas del presidente López Obrador para comisionados pues no era la indicada ni la que podría desearse por el bien de México, sino todo lo contrario, por el bajo perfil profesional de esos propuestos. Y pues se le ocurrió decir ayer a Guillermo García de la Comisión Reguladora de Energía, que todavía sigue ahí, lo mantuvo ahí el presidente después del escandalazo, porque le respondió donde lo acusaba de conflictos de interés y otras cuestiones, sigue ahí todavía y dijo lo que ya se sabe, un secreto a voces, del riesgo de desabasto de gas y de energía eléctrica. El desabasto de gas pues ya se está padeciendo aquí en la región, lo sabemos, los industriales de la zona de Pajaritos pues ya se quejan de que precisamente Braskem y Idesa, por ejemplo, pues han disminuido su ritmo de producción por la falta de gas. No es nuevo. Y el problema es que según Guillermo García, pues podría agravarse más. Igual como con la generación de energía eléctrica, ya en el sureste, Tabasco, Quintana Roo, Campeche han padecido, dijo el presidente, y Manuel Bartlett, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, que fue debido a unos incendios de cañaverales, como si no siempre se practique esa actividad de quemar los cañales para después pues ya levantar la caña. Y por otro lado, pues el presidente también sacó de la manga, no aceptando que son deficiencias en el sector operativo de Comisión Federal de Electricidad y también a la baja de producción de energía. Dijo que se estaba investigando la causa que habría sido de esos apagones en el sureste, el sabotaje. No ha dicho nada más, no sabe nada, nadie habla de sabotaje, más lo que él habló en una de sus mañaneras. Y pues le volvió a responder a Guillermo García que no hay riesgo de tal desabasto de gas cuando ya lo hay, que no hay riesgo de abasto de energía, desabasto de energía eléctrica cuando ya lo hay en algunas regiones del país, y que él tiene otros datos, como siempre, él tiene sus propios datos y sus propias decisiones, sus propias respuestas que impone por sobre cualquier otra. Y pasando a otro comentario, el Senado de la República, Morena alteró una línea de la iniciativa para la creación de la Guardia Nacional. Se agandalló, vaya, dice la oposición. ¿Y qué línea cambió? Una donde se habla precisamente de que el mando debe ser civil y no militar, pero luego le agregaron que puede ser un militar, pero en proceso o gestión de retiro, como ya sucedió con Luis Rodríguez Bucio, el michoacano de Tancítaro, que va a ser el comandante en jefe de la Guardia Nacional. Una excelente decisión indiscutiblemente del presidente. ¿Por qué? Pues quitándole la situación de que si civil o militar, el comandante en jefe de la Guardia Nacional, pues es un hombre con una experiencia, un currículo
extraordinario, tiene maestría en seguridad pública, tiene doctorado en seguridad nacional y es coincidentemente, imagínense ustedes, uno de los grandes generales que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa empezaron el combate por parte del ejército a los cárteles de la droga. Es el combate que ha criticado Andrés Manuel López Obrador, y en campaña decía que él iba a regresar al ejército, a los cuarteles. Pues no solamente lo regresó, sino que está echando toda la carne al asador, echó toda la carne al asador y todo su autoritarismo para que fuera un militar en activo como Luis Rodríguez Bucio, que decíamos es una excelente elección. Se vea como se vea, pero de haber nombrado a otro que no tuviera tantos blasones y tanta experiencia, bueno, pues estaría en tela de duda su eficacia. En este caso de Luis Rodríguez Bucio, de general, pues por supuesto que no. Y al menos en ese sentido, el presidente fue acertado. Y de lo que demás que se diga, bueno, pues ya estaba el ejército desde Calderón, Peña Nieto, y ahora lo ratifica en las calles el presidente Andrés Manuel López Obrador, y nada más están tejiendo ahí las leyes secundarias de la forma en que va a operar la Guardia Nacional, y que sea, por supuesto, para bien de México y de los mexicanos, y que le den prisa, porque México sigue que arde. Dos lados, Veracruz no es la excepción. Todos los días en esta zona hay ejecuciones, hay hechos sangrientos, hay hechos lamentables, robos, asaltos, en fin, que ya no sabe uno ni por dónde le va a llegar la desgracia. Y esto, pues decimos, ya se amplió incluso el abanico, informó Alfonso Durazo Montaño, que va a estar entre el comando en jefe y los colaboradores, diríamos, cercanos del comandante Luis Rodríguez Bucio. Dijo que se amplió el abanico en cuanto al número de regiones, 50, donde va a estar la Guardia Nacional, y también casi, pues en la mayoría de las entidades, más de 25, 26 de 32 entidades, porque así de difícil, así de invadido está México por la violencia imparable. Y bueno, pues apostémosle a este experimento de la Guardia Nacional, porque simple y sencillamente dicen, y dicen bien, que no hay peor lucha que aquella que no se hace. Y esta de la Guardia Nacional está firme. Insistimos, repetimos, que sea para bien de México y de los mexicanos. Y con un incendio, el segundo en menos de un mes, en el ex basurero de la colonia Santa Rosa, aquí cerca de los majestuosos teatros de la ciudad y el centro de convenciones, con un incendio, el segundo en menos de un mes, recibieron al gobernador Cuitlavo García Jiménez, que estuvo por allá, por el basurero de Las Matas, que el compromiso del presidente López Obrador se está remediando, y según el gobernador Cuitlavo ya lleva un 25% de avance, y le dice que la prueba mejor que sintió ahí de que se está avanzando es que ya no huele feo, como feo olía hasta hace poco que pasaba uno por aquí. Pero respecto al ex basurero de Santa Rosa, que está, por cierto, en terrenos de propiedad privada de los hijos del extinto Agustín Morales Gordillo, pues dice que no hay plan para la remediación, no hay recursos, y aquí solamente hay que esperar que en otra visita de López Obrador pues se le pida que se incluya en su proyecto, en sus programas de abrir más rellenos sanitarios, o abrir rellenos sanitarios, porque no hay casi en Veracruz, hay muy pocos, y sobre todo remediar
los basureros a cielo abierto, como ese de la colonia Santa Rosa, que se suponía ya cerrado, pero pues debe haber alguien ahí, mano negra, que lo está reavivando. Los incendios, por supuesto, con quién sabe con qué fines, que no son buenos, por supuesto, no son buenos del todo, y quizás dicen algunos, pues hay algunos interesados en crear ese problema para obligar al gobierno al saneamiento del mismo. ¿Y cuándo negociarán la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la CENTE, y la Secretaría de Educación Pública de Esteban Moctezuma Barragán la reforma educativa, la nueva reforma que no dejaría ni una coma de la anterior de Enrique Peña Nieto? Bueno, pues aquí todo depende de que el señor presidente de la República se eche otro reculón. No hay otra, porque la gente, las condiciones que pone ese grupúsculo, ese grupito, de que es una mínima parte del gremio nacional magisterial, tiene contra la pared al señor presidente y en consecuencia a la reforma educativa. Y el presidente amenazando que si no aceptan, bueno, ¿y qué que no acepte la gente? Y el 99%, 90, vamos a decirle, por ciento del resto del magisterio, que no cuenta, no, le están haciendo caso al 10, al 1% del profesorado mexicano, que es la gente, para poder dar paso. Que cuando habíamos visto algo tan insolente de parte de esta minoría, pero sobre todo la complicidad del señor presidente de la República, que los tolera, y han caído, por lo tanto, los de la gente en la intolerancia. O sea, en este periodo de sesiones del Congreso de la Unión ya no salió. Quizás haya que generar un periodo extraordinario para poder atender el problema de la reforma educativa que decíamos está sujeta a los caprichos y a las mezquindades de la Coordinadora Nacional de la Educación, la proguerrillera y violenta CENTE, que tiene como principal exigencia sentarse a dialogar con nadie más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y él dice que lo va a recibir, ya le digo que sí, ¿no? Hay otros grupos de la sociedad civil que quisieran que lo recibiera y han pedido audiencia y no se las da por nada del mundo, porque fueron de la mafia del poder, porque pues también la gente se benefició de la mafia del poder, controlaba la educación en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y parte de la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué esa diferencia en cuanto a lo que el presidente juzga que son grupos o sectores con los que sí debe tener atenciones, tolerancia, y otros son pacíficos, pacifistas? Pues simple y sencillamente los ignora, los hace a un lado, y en consecuencia la reforma educativa mexicana la va a definir una minoría del magisterio nacional. Y la ley laboral vendrá a modernizar la relación entre patrones y sindicatos. ¿Quién dijo esto? Pues nada más y nada menos que el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Lomelí. Carlos Salazar Lomelí, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dice que él la ve positiva,
esa relación siempre y cuando no se caiga en el clientelismo sindical. Lo insinuó por parte del gobierno, que ya vemos como en Pemex ya creó otro sindicato paralelo al STPRM, el llamado Petromex, que si saben de ellos avísenos, porque pues ya les dieron la toma de nota y se acabó. Pues seguramente no encuentra eco en la base trabajadora, que ya está curada de espanto contra la disidencia, que siempre le anduvo anunciando 1.000 proyectos, bajándoles el sol y las estrellas, y nunca prosperaron esas propuestas de la disidencia. Hoy ya surgió el primero y podrían surgir más, porque la nueva ley así lo va a permitir. Así lo quiere Andrés Manuel López Obrador, y vamos a ver hasta dónde es benéfico que proliferen las organizaciones sindicales, y luego cada empresa no sepa ni por dónde le va a llegar el emplazamiento a huelga, y esto en lugar de fomentar la productividad, el bienestar, pues simplemente los va a frenar, y no nos vaya a pasar lo que está sucediendo en la frontera norte, Matamoros, en Tamaulipas, por ejemplo, con las maquiladoras a las que le exigieron un incremento del 20% salarial, un bono de 32,000 pesos anuales por cada trabajador, y muchas decidieron cerrar, irse del país, y otras pues bajaron su número de trabajadores, redujeron la producción, y hay mucha gente en la calle en aquella región de fronteriza de Tamaulipas. ¿Por qué? Porque pues fue un movimiento que dicen que patrocinó Napoleón Gómez Urrutia, el estafador de los mineros, pero ya con la bendición del presidente López Obrador, que ya le autorizó también la creación de una nueva confederación obrera, que dicen que va a eliminar a la CTM, la CRON. No, la CRON ya se adhirió, Vivales, el dirigente Isaías González, ya se adhirió a la CRON, a la confederación de el Napito, el famoso Napito, que simple y sencillamente robó a los mineros, al sindicato minero y a miles de trabajadores 55 millones de dólares de un fideicomiso que inventó para beneficio de él y no de la base trabajadora. Así es que la nueva ley laboral, según Carlos Salazar Lomelí, del Consejo Coordinador Empresarial, va a ser positiva, dice, viene a modernizar la relación patrón-sindicato, pero siempre y cuando no se caiga en la cuestión demagógica populista, que pues hoy con 20 elementos se puede conformar un sindicato. No sabemos cómo vendrá esta otra, porque al rato decíamos van a proliferar los mini sindicatos, y con esto la serie de conflictos laborales en todas las empresas, que lejos de prohijar el crecimiento de la productividad y en consecuencia el bienestar de los trabajadores y de sus familias, podría frenarlo, y el gozo se estaría yendo al pozo. Que la reforma laboral que ya está tejiendo el Congreso de la Unión, ya casi está, se dice, y donde Morena lleva mano, pues que no esté preñada de populismo ni de demagogia, sino decir que sea electorera, clientelarmente hablando, y que en realidad se piense que sea para mejorar, incentivar la productividad, y con esto pues el crecimiento económico del país, y por lo tanto también el bienestar de los trabajadores y de sus familias. Y vaya para agarrón el que se dieron el jueves allí en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista mexicano
de nacimiento naturalizado estadounidense, Jorge Ramos, de la cadena televisiva Univisión, donde es el líder de tanto la cadena como Jorge Ramos, orgullosamente mexicano, el mismo que hace poco, lo sabemos, en entrevista con Nicolás Maduro, al plantearle preguntas incómodas, pues lo retuvo, lo detuvo, le decomisó todo su equipo de grabación y hubo que salir casi custodiado por organizaciones defensoras de los derechos humanos y por el propio embajador de México en Venezuela, lo cual ha agradecido al presidente López Obrador, pero el periodista es el periodista y tiene que indagar, investigar, y para eso son las conferencias de prensa, no lo que habíamos venido viendo de complacencia y de lucimiento del presidente de la República, que contestaba lo que quería, como quería, y si no se quedaba callado. No tengo los datos, o yo tengo otros datos, luego se los enseño y se acabó. Lo que vimos en el ejercicio pleno del periodismo, quede claro, y no viendo las consecuencias del agarrón que se dieron Jorge Ramos y López Obrador respecto a las cifras de los crímenes sucedidos en los primeros 3 meses del gobierno, de los primeros 4 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyas cifras no coincidieron, es decir, las 8.624 de Jorge Ramos contra las que tenía el presidente, que era menor, y pues no, que no es cierto, pues sí es cierto, bueno, pues yo aquí tengo, y debe de citar su fuente, y dice, no, mi fuente yo es un derecho del periodista conservar, proteger sus fuentes. Y finalmente, pues el presidente molesto, presionado, incómodo, pidió que exhibieran las láminas sobre las estadísticas del crimen en México y tampoco coincidieron, presumió, le echó la culpa a las anteriores, que habían sumado casi los anteriores gobiernos 200.000 muertos, y le dijo Jorge Ramos, no, yo me refiero a su gobierno. Y pues lo pasó incluso al estrado, pero incomodó, lo hizo ver como nunca antes las más de 90 mañaneras que lleva, nadie lo había puesto contra la pared. Y es saludable, porque luego el gobernante cree que tiene el derecho a ocultar información, a contestar si quiere, a mentir incluso, manipulando información, datos, estadísticas. Y la lección, decíamos, que dejó Jorge Ramos fue extraordinaria, porque quizá a partir de ahora las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador pues sean más ágiles y no tan tediosas, donde se suelta y hable de un tema y se va por y empieza a echarle leña a la mafia del poder y a los que lo ven feo y a los que le preguntan alguna cosa que no les gusta, enseguida culpa y llama y califica y descalifica. Y en fin, creemos que una conferencia de prensa es para eso, para que el objetivo principal pues esté dispuesto y puesto para responder, para contestar todos los cuestionamientos que se le hagan. Tiene el derecho a excusarse, pues, pero que no sea una constante. Y tampoco como él, que domine el escenario, se adueña del escenario y no pasan las interrogantes que con todo derecho y en el pleno ejercicio de la libertad de expresión le formulan los reporteros. Lo de Jorge Ramos finalmente aclaró Jorge Ramos, porque él es colaborador de Reforma y le echó leña López Obrador al periódico Reforma y le dijo, Jorge, yo estoy orgulloso de colaborar en esa gran empresa.
y ya luego aclaró. Los datos que yo tengo de los 8.624 crímenes en lo que va de su gobierno, los obtuve de los números que maneja el mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Y por qué no le dan los mismos números al presidente? ¿O quién le proporciona esos datos? Lo hace quedar en ridículo. Y eso no es culpa del reportero, no es culpa de Jorge Ramos. Las opiniones están divididas, por supuesto. Hay quienes, los famosos chairos, pues no les gustó y le están echando leña a Jorge Ramos. Pero entendido, decíamos, el ejercicio, el derecho a la libertad de expresión, que nos asiste a todos los mexicanos sin excepción, y no mexicanos, sino radicados de paso o permanentemente en México, nadie nos puede despojar de ese derecho constitucional. Y es obligación del gobernante, del funcionario en turno, a conducirse con la verdad. Por eso está el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, porque hay gobiernos que pues tienen, como aquí el de Coatzacoalcos, que tiene su muro y habla de la modernidad de la electrónica, pero pues suben los datos que quieren, suben los datos que les convienen, otros dicen que los protegen, no saben por qué, que ocultan, pero pues debe informarse. Si los tiempos han cambiado y las leyes se votaron para eso, pero en México las leyes es tradición que se hicieron para violarse, desgraciadamente. Pero lo de Jorge Ramos, Andrés Manuel López Obrador, pues es algo increíble. Nos reímos porque por ahí vimos una caricatura donde está el presidente frente al atril y sale tantito la cabeza, está en la parte de atrás de la cabeza, dice, ya se fue Ramos. Fíjense nada más a lo que se ha prestado, porque es decir, lo hizo mal, por la resistencia del presidente, por su autoritarismo, que es innegable, a que quiere que nada más lo que él dice sea lo que todo el mundo crea y todo el mundo acepte. Pero este hombre viene de un país donde con el mismo Donald Trump tuvo un diferendo y lo ordenó Trump. Fue más inteligente López Obrador. Ordenó Trump retirarlo del salón, pues después tuvo Donald Trump, el poderoso presidente de Estados Unidos, que darle una disculpa pública y regresarle el gafete, la credencial, el pase que tenía y tiene Jorge Ramos para asistir a las conferencias de prensa del presidente estadounidense. Ese es Jorge Ramos. También la historia de Nicolás Maduro, que todos conocemos, la más reciente después de la de López Obrador, y en consecuencia López Obrador actuó con inteligencia. Él sabía que estaba jugando con fuego y que ir más allá podría quemarse, y como andan las cosas, como anda la situación de su gobierno, que no levanta, pues no le convenía echarle más leña a la hoguera, y sobre todo con un periodista de tanto peso específico, periodísticamente hablando, en Estados Unidos y en el mundo. Y Morena, en nuestra columna que ya está en cebejara.com, hablamos de este caso de Morena. Fíjense ustedes, son los bajantes de la columna. Morena, un partido a la altura del autoritarismo de AMLO. ¿Es eso Morena? Un partido a la altura del autoritarismo de AMLO. Un militante, distinguido militante de Coatzacoalcos, denuncia la desaparición de los comités municipales y estatales. ¿Quién es ese distinguido militante? Pues no es otro que el ingeniero y abogado Rogelio Martínez
Hernández, de los fundadores de Morena en Coatzacoalcos, igual que otro valioso porteño, el ingeniero Leonel Alejandro Ordaz Hernández. Ellos, fundadores de Morena, tuvieron que dar un paso al costado, recuerdan, cuando la convocatoria para presidente municipal que Rocío Nali impuso por sobre el acuerdo de la Asamblea Municipal a Víctor Manuel Carranza Rosado. Rogelio Martínez y Ordaz Hernández, Leonel Alejandro, fueron de los fundadores. Ellos compraron incluso sillas de plástico para poder sesionar, cooperaban con la renta del local de la oficina. Compraron sillas porque ni ellos tenían en qué sentarse los militantes. Y al enterarse de las chicanadas, de los clásicos trucos de la partidocracia, de la nociva por parásita partidocracia, de la cual Morena no se salva, pues salió peor que la otra partidocracia, la de antaño, la que llama Andrés Manuel López Obrador la mafia del poder, que lo mismo hacían, lo mismo hacen, y Morena lo aplica, pero corregido y aumentado. Y resulta que dice el ingeniero y abogado Rogelio Martínez, en una información que ya les habíamos comentado brevemente, la subimos incluso a cebejara.com y que hoy la transcribimos completa en la columna, dice que ni el Instituto Nacional Electoral, bueno, eso lo decimos nosotros, en base a lo que declara Rogelio Martínez, que ni el Instituto Nacional Electoral ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ven esa situación anómala que violenta los estatutos de Morena y las propias leyes de la materia. Fundaron los comités municipales y estatales en el país para poder lograr su registro. Pero explica Martínez Hernández, Rogelio, en cuanto se cumplió todo eso, desaparecieron los comités y todo lo hace un coordinador estatal, que es hoy el superdelegado Manuel Huerta Ladrón de Gabay, quien decide todo. De ahí en fuera, aquí y en los demás 211 municipios del estado, no hay una sola representación municipal a nivel partido de Morena. Entonces, esto es antidemocrático. Ese es el presidente dueño de ese partido, que también dirigió el Comité Ejecutivo Nacional, Andrés Manuel López Obrador, un partido de un solo hombre, y que se confirma. Pero ¿dónde están el INE y el Tribunal Electoral? Podrían alegar con toda razón que no podrán intervenir hasta en tanto no haya una denuncia de militancia, de la militancia, con uno que lo haga, como se ha hecho con los demás partidos. Recuerdan cuando al partido de Dante Delgado, Convergencia, entonces lo obligaron a que modificara sus estatutos, no solamente su programa de acción, principios, sino que los hiciera efectivos en la práctica, porque también hacía lo mismo, desconocía a dirigentes locales, estatales, nacionales, y dejaba acéfalos los comités municipales, estatales y el nacional. Tuvo que corregirlo, le aplicaron incluso una multa. ¿Y ahora por qué? O no quieren verlo el INE y el tribunal, o no lo dejan verlo. Y dice Rogelio Martínez Hernández, nuestro amigo, admirado amigo, a quien mandamos un saludo,
que el caudillismo reina en Morena, el caudillismo y las tribus, determinadas muy pequeñas, las muy cercanas a López Obrador, reina en el partido, un partido, eso ya lo analizamos nosotros, ¿verdad?, que lleva el nombre de la Virgen de Guadalupe, la Morenita del Tepeyac. Y esto lo hace un dueño de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, que religiosamente batea por el lado del protestantismo, es decir, donde no veneran a los santos. ¿Y por qué entonces tuvieron la puntería los genios de López Obrador y el mismo de ponerle a su partido Moreno, la Morenita del Tepeyac, como dicen sus feligreses? Y contradictoriamente, para variar, López Obrador no cree en los santos, pero ahora se arrimó a la doctrina de su santidad Francisco, el Papa Francisco, y López Obrador va a descansar los días santos, jueves, viernes santo, y ya se toma también el sábado de gloria, con la conciencia ya tranquila seguramente. Y por otro lado, comentamos, ya concluido esto de Morena, los invitamos a leer, donde ampliamos todo esto, hablamos de los tiempos de Tabasco del gobernador Tomás Garrido Canaval, que según sus biógrafos nació en Catazajá, Chiapas, y murió en Los Ángeles, California, cuando tenía 53 años de edad, joven. Pero Tomás Garrido Canaval era un anticlerical que creó un grupo llamado los Camisas Rojas, que persiguieron a los curas, los expulsaron de Tabasco, y el que se resistía lo mataban, y las iglesias las quemaban o las convertían en escuelas. Ese fue Tomás Garrido Canaval, y maestro Tomás Garrido Canaval del hacedor de Andrés Manuel López Obrador, Enrique González Pedrero, un hombre de auténtica izquierda. Fue gobernador y fue ahí donde López Obrador presidió el PRI, y luego también fue director del programa de la Chontalpa, con los ejidatarios, donde dicen que los peinó de raya en medio. Eso dice la historia, sus biógrafos, más bien quienes escriben la historia, que en este caso los vencedores. Y por otro lado, nada más nos duró 15 días el gusto de las de los descuentos en el precio de la gasolina. Ayer concluyó el segundo periodo semanal que ordenó el presidente López Obrador, con descuentos, pues sí, claro que sí, pero que algunos gasolineros, como siempre, pues no aplicaban, y no hubo quien los obligara a aplicarlo. Y sobre el particular, dijo el presidente López Obrador que en un mensaje dirigido a los habitantes del norte de la República, particularmente los de la zona fronteriza norte colindante con la sur de Estados Unidos, que en mayo viene un extraordinario descuento en, se supone que en el gas, gasolinas, diésel y la luz eléctrica, porque dice se eleva el consumo debido a las altas temperaturas. Y preguntamos en la columna de mañana, bueno, ¿y qué por acá no padecemos altas temperaturas? Claro que sí. Bueno, ¿y por qué hay así? ¿Por qué hay? Bueno, así gobierna el presidente López Obrador. Y por cierto que a propósito de las gasolinas, dice la Secretaría de Energía, Rocío Nale, que siempre anda buscando culpables, que con la reforma energética de Enrique Peña Nieto
eso lo publica hoy Diario del Istmo, o El Liberal, creo, que las ganancias de los gasolineros se incrementaron hasta en un 50% entre el 2018 y este año. ¿Podría ser esa la causa del encarecimiento de los combustibles? Pues no. Y si hay algo malo en esto, pues ¿qué tiene que hacer Racional? Bueno, que ordene al Congreso del presidente Andrés Manuel López Obrador que haga, que modifiquen las leyes derivadas de esa reforma energética y que le corte las uñas o las alas a los gasolineros para que ya no ganen tanto. Lo que tiene que pensar Racional es que quien invierte tiene derecho a ganar, y ahora, si ahora ya el gobierno López Obradorista ya se quiere meter a fijar las ganancias que debe tener quien haga inversiones, pues seguramente van a terminar, como ya lo dijo el presidente, teniendo sus propias gasolineras para crear el caos que se creó con la compra de pipas para combatir el huachicol. Y las vacaciones pues ya iniciaron ayer, viernes 12, y concluyen hasta el próximo domingo, el próximo domingo 28 de este mes, y regresan a clases millones de niños, adolescentes, jóvenes y adultos el lunes 29 de este mes, un día después precisamente de que se celebre el proceso para elegir al nuevo presidente y secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, que va a estar muy interesante por todo lo que ya le comentamos y publicamos en nuestra columna del miércoles, de todo el cochinero que se trae el PRI y el PAN. Bueno, es un derecho que tienen finalmente, cosas también de la política esta, política nuestra, política la mexicana, que quieren hacer causa común para un complot contra Morena. Pues es válido, Morena lo ha hecho siempre, se ha sumado, lo vemos ahorita como lo está haciendo en el Congreso, se suma hasta con el diablo mismo para reunir los votos que le den mayoría e imponer las leyes que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador que se impongan. Y ayer inició la Expoferia versión 2019 de Coatzacoalcos, y al que no le fue bien, no le está yendo bien. ¿Y por qué? Pues ustedes lo saben y nosotros también. Es el presidente municipal Víctor Manuel Carranza Rosado, que lo abucharon ahí en el Teatro del Pueblo. Así las cosas con el señor presidente municipal de Coatzacoalcos, que ciertamente no da una, y las cosas, pues, el pueblo sabio, como dice Andrés Manuel López, bien dice sabiamente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues simplemente le pasa las facturas a quienes se creen muy listos, muy vivos, y el pueblo no perdona. Y que no olvide Carranza y todos los que ejercen el poder en los 3 niveles de gobierno, que cuando el pueblo dice que es de noche, hay que encender las farolas, aunque sea de día. Y por hoy hasta aquí llegamos con la emisión número 613 de Política a la Mexicana de este sábado 13 de abril 2019, en que por cierto cumple 7 meses de nacida nuestra querida nieta Eira Isabela. Y ya le faltan 5 para el año, y ya esperamos que para entonces, porque va muy recio, ya camine y hable también. Me dice, oye abuelito, no me aumentes de edad, porque yo soy dama, voy para dama, y el principal objetivo de la mujer es restarse, no aumentarse años. Pues gracias como siempre por acompañarnos, y si Dios quiere nos vemos por aquí el próximo lunes 15, pero si hay algo antes, por supuesto que volveremos para compartirlo con ustedes. Gracias como siempre, mil gracias por seguirnos,
Mil gracias por acompañarnos. Mil gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.